Bueno, seguimos con este Tribunal de la Tarde. En esta oportunidad, en nuestra audiencia, nos acompaña Juan Alfredo de la Cruz, nueva vez en su condición de presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Señores, si se cae, que es una yo te fuera entidad de ustedes saben. dedicada pues, al sector empleador de la República Dominicana. Juan Alfredo, placer tenerte nueva vez en nuestro espacio. ¿Cómo te sientes? Muy buenos días, Julio. Gracias a Dios estamos bien. Sí. Y aquí, una vez más, un placer estar con ustedes. Bueno, Juan Alfredo, habíamos conversado previo o ya en el proceso de la campaña electoral, ya tenemos, ¿verdad?, autoridades electas y quisiéramos conocer desde el punto de vista de Copardón cuáles son las expectativas que tienen, sobre todo para pues al sector que representan con estas nuevas autoridades. Mira, yo creo que las expectativas son, al igual que todo el mundo, son expectativas altas. Yo creo que la población en general tiene unas expectativas mucho mayores, pero sí hay que entender y darle la oportunidad a las nuevas autoridades de que no, en este proceso de pandemia que estamos pasando, los retos son, yo te diría que 100 veces más de cualquier reto normal que tuviera cualquier presidente electo o cualquier equipo que el presidente nombre, los ministros. Sí. Porque tenemos este tema de la salud, ¿tú entiendes? Y yo creo Correcto. que es sumamente importante. Entiendo que con la ratificación del gobernador del Banco Central se manda un mensaje de que para que los inversionistas y el sector empresarial, el sector productivo esté tranquilo con el tema del dólar y ese tipo de cosas. Además que el señor Albizu Campo, el gobernador, ha hecho un excelente trabajo todas las veces que ha estado ahí en el Banco Central. Y el equipo económico que ha nombrado el presidente electo, es un equipo económico muy bueno, con mucha experiencia. Entonces, pero sí hay que darle oportunidad. Y yo sé que la gente va a tener mucho el tema de la lupa, pero hay que recordar que estamos en una condición que no es normal. ¿Tú entiendes? Que si bien es cierto, las expectativas son altas, pero tenemos que ponerlo en contexto de esas expectativas y que las condiciones no son normales. Muy bien. ¿Favoreces, a propósito de que el Ejecutivo hiciera una petición de 45 días para retomar el estado de emergencia, incluyendo algunas restricciones que obligan a las empresas y los negocios a cerrar en horarios como por ejemplo 8 de la noche? Mira, nosotros como sector favorecemos la medida. Yo creo que aquí lo que prima es la salud de la población al final del día. Yo estuve leyendo ya que hay sectores que se oponen a la medida, que dicen que no están de acuerdo, pero al final del día tenemos que ver la salud de la población de la República Dominicana. Porque si no tenemos a la gente saludable, no importa que tú abras, porque la gente no vaya a los negocios. ¿Tú entiendes? No va a haber quien te compre. Entonces, es importante que tengamos claro que aquí la prioridad es la salud de nuestra población. ¿Tú entiendes? Entonces, nosotros como Copardón estamos de acuerdo de que esa medida se implemente. Es más, yo esperaba que se implementaran al otro día de las elecciones. ¿Tú entiendes? Pero ya ahora, y como dijo el ministro de Salud y dijo el ministro Montalvo ayer y ha dicho el presidente electo, las autoridades son responsables de poner el marco de referencia y los marcos legales, pero al final del día es una responsabilidad individual de cada ciudadano. Y yo creo que ahí es donde nos estamos olvidando y queremos echarle la culpa o al gobierno, a las autoridades que vengan, pero si nosotros como ciudadanos no tomamos las medidas del lugar, de distanciamiento, de quedarte en tu casa, si no es necesario, el uso de la mascarilla, que ya es penalizado, no hacemos nada con toque de queda. Tú puedes poner toque de queda que la gente no salga en 24 horas, pero si la gente no hace conciencia, y es lamentable que los jóvenes sobre todo son los que están hoy día desbordando las calles en la noche, están juntándose, están haciendo fiesta. Mira, y yo creo que aquí al final de la responsabilidad de cada uno. Al final del día el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer y las autoridades van a hacer lo que tienen, las autoridades electas van a hacer lo que tienen que hacer, pero si nosotros como ciudadanos no ponemos nuestra parte, esto no va a tener un final feliz. Sí,
Juan Alfredo, si nos pudieras actualizar, si estás al tanto alrededor de qué cantidad de empresas se mantienen bajo la modalidad de los programas FASE, la cantidad incluso hasta de empleados que aún también se mantienen y si entienden que estas autoridades deben mantener ese tipo de programas de auxilios. Mira, yo tenía, déjame buscar aquí el dato, a la semana pasada. Sí. Vamos a ver. Mira, te lo voy a dar. Te voy a decir el dato calientico de qué fecha. Del miércoles pasado, realmente. Lo más reciente del miércoles pasado, ¿ok? Y dice lo siguiente. Empresas que solicitaron 52.162. Solicitudes de suspensión, 122.355. Cantidad de trabajadores afectados, es decir, dentro de esas empresas, ¿verdad? 1.283.218. Cantidad de trabajadores afectados sin prórroga, es decir, que no se le ha solicitado que se le extienda la prórroga de 90 días, la suspensión, 827.192. Trabajadores cesaron suspensión, es decir, que ya se reintegraron, que no están suspendidos, 376.644. Entonces, trabajadores en fase 1, te recuerdas que fase 1 era para las empresas que estaban cerradas. Esto es al miércoles pasado, 495.115, pero de aquellos que se le aprobó realmente fase 1, hay 390.795. Entonces, trabajadores pendientes en fase 1, bueno, trabajadores registrados en fase 2, que es aquellas empresas que están funcionando y reciben los 5,000 pesos, 684.058. Y de esos 684.000 se aprobaron 462.103. ¿Ok? Ya. Esos son los datos que tengo. Esto es el miércoles pasado. Y esto lo suministra el Ministerio del Trabajo en Estadísticas Generales. ¿Entiendes? Sí, bueno, una pregunta con relación a, y todo el que maneja empresas, sabes que tengo entendido si este mes o el próximo viene el tema de los cierres fiscales del año 2019. Siempre ha habido una propuesta el tema de del famoso anticipo que se considera pues abusivo del punto de vista de Copardón. ¿Cuál es su posición en ese sentido de lo que deben hacer las actuales autoridades y las entrantes? Mira, yo entiendo que las actuales autoridades sobre este tema tienen un gran reto, porque tú sabes que hay un tema también de recaudo. El gobierno funciona con recaudo. Entonces tiene que haber un balance. Entiendo que el nuevo ministro de Hacienda, junto con el director de Impuestos Internos que nombren, van a tener que establecer una estrategia y el gobierno una estrategia de cómo apoyar, sobre todo la pequeña y mediana empresa con todos estos temas. Pero la expectativa es que haya algún tipo de ayuda o de flexibilización en este proceso. Muy bien. Bueno, sí. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, sí, ¿me escuchan bien? Dale. Sí, hay un poquito ahí, más o menos, pero dale. Sí, Copardón como institución ha fijado posición. Bueno, debe repetir la pregunta, Vianney, porque ahí tuvimos algunas dificultades. Ha hecho sugerencias sí, Copardón como no se escucha ahora. Ahora sí, dale. Sí, Copardón como institución ha hecho algunas sugerencias al Estado sobre cómo pudiera de la mejor forma sobrellevar un nuevo estado de emergencia por 45 días. Mira, nosotros no solamente Copardón, nosotros como sector empresarial le hemos planteado al gobierno varias cosas y sobre todo al ministro del Trabajo. Uno es ver el tema de cómo se pueden seguir alargando el tema de las suspensiones, porque si bien es cierto, estamos en fase 2 todavía realmente, es decir, que solamente el 50% de los trabajadores venían a estar laborando, con excepción del sector hotelero, pero el sector hotelero asumo que no tiene el 100% de los trabajadores laborando. Entonces hay un tema de que
hoy día el Código del Trabajo establece que la suspensión es un máximo de 90 días. Nosotros entendemos que debe haber una flexibilización. No sé si va a ser por resolución, pero que el ministerio, aquellas empresas que soliciten una extensión de la suspensión por 30 días más y se vaya llevando así hasta que la situación se estabilice, eso se le otorga a esas empresas. El otro que hemos dicho es que debe haber una flexibilización en el horario de trabajo, es decir, deben haber acuerdos entre las partes para que los horarios de trabajo puedan llevarse a 10 o 12 horas y sea más productivo, ¿tú entiendes? Claro, que esté dentro del marco de los nuevos toques de queda. Y el otro tema que no es resolutivo, pero sí debe el ministerio pronunciarse en que el teletrabajo debe ser también una vez más un acuerdo entre las partes, porque hoy día el teletrabajo no está regulado en República Dominicana. Entendemos que no debe ser regulado por resolución, sino es que debe ser una parte íntegra del Código del Trabajo en su momento, pero sí decir algún tipo de comunicado en donde las partes se pongan de acuerdo de cómo va a ser la modalidad del teletrabajo. Porque hay un tema importante con lo del tema del riesgo laboral. Usted sabe que el riesgo laboral solamente cubre en tránsito de tu casa al trabajo, de tu trabajo a la casa o en tu lugar de trabajo. Hoy día con el teletrabajo, básicamente, sí, todos estamos trabajando, la gran mayoría de nuestros hogares, o de algún punto que nuestro hogar, donde tú tienes señal y todo eso, y tenemos que definir bien esa parte de riesgo laboral. Y podría ser un documento que el ministerio, una guía que establezca de cómo va a ser, porque entendemos que no debe ser una resolución. Pero esos son los 3 puntos, yo diría primordiales, que nosotros como sector hemos planteado. El otro punto es cuando tú determinas que una empresa no es económicamente ya sustentable. ¿Me entiendes? De que se verifique de cierta manera y se flexibilice. Porque si tú esperas que sea el 50%, ya una empresa que perdió el 50% de sus ingresos, lamentablemente no va a poder tener en la nómina a todos sus empleados. Sí, esos son los puntos que nosotros como sector hemos planteado. Sí, sé que en la intervención anterior habíamos tratado el tema sobre el 30% de los fondos de pensiones para destinarlo a los trabajadores. Sin embargo, han habido nuevos acontecimientos como su aprobación ya en segunda lectura por la Cámara de Diputados. Es un proyecto que va para el Senado de la República y que probablemente con este estado de emergencia y las nuevas medidas vuelva a ponerse sobre la palestra pública. La posición de Copardón sigue siendo la misma sobre destinar un 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores. Mira, la posición de Copardón se mantiene y está opuesta a ese proyecto de ley por varias razones. Primero que nada, ese proyecto de ley no se consultó, no se reunieron ni con el sector trabajador ni con el sector empleado. Eso fue un proyecto de un diputado que lo presentó, nos pidieron una opinión que le mandáramos una carta, pero nunca se nos pidió una reunión para discutir. Este tipo de proyectos debe ser participativo por el tripartismo, es decir, gobierno, sindicato y empleador. Eso no se dio. 2, tanto el sector sindical como el sector gobierno y como el sector empleador ya ha dicho claramente el impacto negativo que tendría eso a la economía dominicana y también a los trabajadores, porque tú estás lacerando lo que sería el futuro de ese trabajador, su pensión. ¿Tú entiendes? Entonces, nosotros nos mantenemos, estamos opuestos totalmente a ese proyecto. Pero muy bien. Alfredo, pues muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este tribunal de la tarde, ¿verdad? Aprovechando estas ventajas que nos da la nueva tecnología y esta nueva modalidad que nos trajo la pandemia, pero mantenemos la comunicación siempre. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero verlos pronto en persona. Pero muy bien. Un abrazo desde aquí, desde mi vehículo. ¿Okay? Muy bien. Cuídense. Producción, vamos a una pausa. Bye.